Buenas, ¿qué tal están? Chiquitas, chiquitos. Estamos así transparentes hoy, sin maquillaje, sin labial, sin nada. Estamos así. Es que hoy no salí de aquí de casita y he estado estudiando mucho. Son 300 preguntas para responder. Eso es mucho. Y en menos tengo yo que menos de un mes, creo. Bueno, total que si nada más fuera eso, pues no pasaría nada. Pero aparte de eso tengo mis otras cosas por hacer. Pero yo vengo hablando hoy es un poquito de nuestra ignorancia. Nuestra ignorancia nos lleva a cometer muchos errores. Eh, Cualquier palabrita, cualquiera mal enseñada, nos lleva a confundirnos. Y eso nos pasa porque a veces somos muy perezositos para buscar en la palabra. Nosotros queremos que todo nos lo den así en la mesa, servidito, calientito. Y nos damos cuenta que para poder ir conociendo del Padre un poquito, nosotros tenemos que ir conociendo su palabra. Conocer la palabra es conocerlo a Él. Y yo veía la promesa que el Señor le hizo a Pinés. Pinés es el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón. Y él le dijo a Finés, como él de todo el pueblo de Israel, de los sacerdotes, él fue el único que se lanzó y destruyó estos moabitas que se habían levantado que se habían mezclado con las hijas y los hijos del pueblo de Israel en el desierto. El único que se levantó y mató uno de ellos que estaba con una de estas mujeres en la cama fue Finés, el hijo de Eleazar, un nieto de Aarón. Y tenía una promesa, mis amados. Yo lo que quiero es que entendamos hoy, tenía una promesa que le había dado el Señor a él. Desde ese día le dijo que toda su descendencia, toda su descendencia eh, serían sacerdotes. Y nosotros sabemos que los únicos que podían ser sacerdotes eran los levitas. Pero podíamos decir, entonces es que el Señor sí hace promesas y después lo deja uno tirado, podíamos decir, ¿verdad? Pero nosotros somos los responsables. Somos responsables de esas bendiciones, somos responsables de esas promesas, somos nosotros responsables. A nosotros nos han dado muchos pañitos de agua tibia que nos dicen, no, es que el Señor sabe por qué hace sus cosas, es que el Señor lo permitió. O sea, nosotros, a mí me parece muy desagradable cuando hablo con alguien y dice, no, es que el Señor lo permitió, cuando sabemos de que yo busco la ocasión para entrar en el pecado, ¿verdad? Yo misma la busco. Porque si yo sé que al Señor no le agrada para nada que yo me vaya a fornicar, yo lo hago no porque el Señor lo permitió, yo lo quise hacer. Yo le di vuelo a la hilacha, yo le di gusto a la carne. Entonces, cuando yo vengo y miro un poquito la historia de Elí, me sorprende. Me sorprende porque dice que Elí iba a los sacrificios, pero luego él se iba a su casa. Los sacerdotes permanecían en la casa de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que ministraba Samuel, ministraba a Jehová en la casa de Jehová.
Pero yo me pregunto algo, él estaba muy pequeño, este niño estaba muy pequeño. Este niño tenía unos simientes de una palabra que le había enseñado su madre. Recordemos que su madre subía cada año. Y aquí en el altar del Señor no había palabra. Dice que escaseaba la palabra. Entonces era que no había palabra. Y si él dice que ministraba al Señor, pues ahí no estaba Elí. Elí se iba a su casa. Y, y Samuel nunca había escuchado la voz de Dios. Él le servía, pero sin conocer la voz de Dios. Entonces, pero tenía una palabra sembrada en la tabla de su corazón que, que, que su madre le había inculcado. Y aunque ahí no había un ejemplo para él decir yo sigo por aquí, él buscaba solo servirle al Señor. Y muchas veces en nosotros buscan un ejemplo, un testimonio. Y entonces, claro, muchas personas dejan de creer que hay un Padre eterno que demostró su amor por nosotros en aquel madero, porque, porque es que esa persona no da testimonio, porque es que esa persona no se comporta como yo quiero que se comporte, porque siempre estamos pensando primero yo, segundo yo y tercero yo. Y entonces, cuando yo veo este cuadro en la casa de Jehová, que solo permanecía ahí Salomón, y entonces el Señor inmediatamente viendo las cosas, Él le dice que ya no le va a dar más este reinado a no va a dejar trabajar más como sacerdote a Elí. Entonces, ¿qué pasa? Se arrepintió el Señor de la promesa que le dio a, a Finés. Se arrepintió a Finés. Entonces, yo veo que somos responsables. No nos engañemos más. Somos responsables nosotros. Es más, dice que mientras que los hijos, fíjese, es que era tremendo, mientras que los hijos estaban en fiestas y sus cosas, este hombre estaba alimentándose con lo mejor de los sacrificios que llevaban a hacerle al altar del Señor. Entonces ahí no había un padre que orara por sus hijos y no se sabe quién fue la madre de estos niños, porque ahí no mientan la madre. O yo no he encontrado en el libro la mamá de estos niños, pues que ya están grandes, unos jóvenes que ya tenían mujeres y fornicaban en los altares. Entonces yo me pregunto, ¿y qué pasó con la promesa? ¿Se arrepintió el Señor de la promesa? O sea, es que nosotros como que cogemos al Padre y lo queremos obligar a que cumpla su promesa, cuando nosotros hemos dejado de lado eh, eh, el honrarle, el obedecerle. Yo siempre les he dicho a ustedes, es que el Señor Él no busca nada en nosotros, solamente una obediencia. Con que nosotros seamos obedientes, solamente Él busca eso. Cuando el pecado entra en nuestra casa es por una desobediencia. Quizás nosotros podemos decir, pero ¿quién pecó? El pecado más grande es robar, y le ponemos nosotros nombres al pecado. ¿Y cuál es el pecado? Desobediencia.
este Elí desobedeció. Ellos estaban para adorar, ellos estaban para glorificar, ellos estaban para santificar el lugar santo y habitar en el lugar santo. Pero él se olvidó totalmente. Y dice que entonces el joven Samuel, en Samuel 3, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová. Yo confundí a Samuel con Salomón, me disculpan. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Nosotros sabemos que la palabra es el mismo. O sea que no había una comunicación con él. Y dice la palabra que el Espíritu Divino, el que llena el templo, ¿verdad? Pero no se invocaba. No invocaban la presencia. Y al no invocar la presencia, ¿quién llega? Si a ti no te invitan, ¿a dónde vas a ir? Entonces, pero a mí lo que más me impresiona de todo esto es que Samuel ministraba al Señor, pero no conocía la voz del Señor. No la conocía. Entonces, ahora yo entiendo que cuando la perseverancia, el tener una palabra clavada en el corazón, esa palabra que me afirma de que vaya donde vaya, haga lo que haga, hay un Padre que nos espera día a día a tener una conversación con Él. Porque fíjese que a pesar de que Samuel ministraba, el Señor no le hablaba, pero Él no se cansó de esperar. Muchas veces nosotros venimos y oramos 1 minuto, 2 minutos, y luego nos paramos a esperar el milagro. Y no le dimos tiempo a tener a sentir esa presencia y a tener esa comunicación con Él, esa respuesta. Y si nosotros lo dejamos ahí y nos vamos, ¿qué respuesta nos va a dar si lo dejamos ahí? Entonces, miremos que la promesa que él le había hecho a este levita, aquí se corta, porque dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, o sea, que este Samuel dormía ya todo el día, toda la noche, porque la lámpara se apagaba en la mañana. Y dice que llegó antes de que la lámpara se apagara, o sea, antes del amanecer. O sea que Samuel vivía en ese lugar. ¿Y dónde estaba el sacerdote? El sacerdote no estaba. Él se había ido a su casa. Él comía y se iba a su casa. Pero él comía comida material, pero no comía la palabra. No se alimentaba de la palabra del Señor, no se alimentaba del maná. Y cuando tú solamente estás con el corazón colgado y brincando, solamente los poquitos que te den, los poquitos que escuchas por ahí en internet, pero no escudriñas las escrituras. Y fíjese que es que somos bien tremendos. A veces leemos las escrituras y no las entendemos, entonces pasamos de ella. Y la palabra está para que la entendamos todo el tiempo. Vos la interpretas de una manera, eso depende de cómo el Señor te hable a ti. No podemos ir juzgando a la ligera diciendo, no es que tú no sabes, es que eso no es así. Somos muy buenos de la lengua para señalar y juzgar. Pero es que yo no sé cómo es, yo no entiendo y no puedo entender cómo es tu
tu comunicación con Él, tu intimidad con Él, porque esa es tu intimidad. Y yo no pretendo que hagas con Él lo mismo que yo hago, no, cada uno tiene su intimidad con Él. Entonces pudieras interpretar la palabra de una manera y yo la interpreto de otra. Pero lo importante es saber que estamos buscando aprender cada día un poquito de Él, cómo llegar al corazón de Dios, cómo entender su palabra, cómo darnos cuenta de qué fue lo que sucedió para no decir tan rápido y entonces, ¿acaso se arrepintió Dios? Él no se arrepintió. Estos desecharon el ministerio que el Señor les dio. Es como el pueblo de Israel, cuando dice la palabra que ellos le dijeron a Moisés, ya estamos hartos de comer ese maná. Así mismo pasaba con Elí. No volvió a comer la palabra. No volvió a ministrar en el altar. Solo iba y mandaba a su criado para que le llevara su carne. Pero no más. Y se iba a dormir a su casa. Y cuando uno lee esto es impresionante. A mí se me pone como la piel chinita de ver cómo el Señor les manda esta palabra tan fuerte y le dice que no va a quedar a nadie. Y dice, y fíjese que aquí arriba dice, en el 2:36 dice, y el que hubiera quedado de tu casa, o sea, él va a acabar con estos hijos, con Ofín y Finés. Ambos morirán en un día, le dice el Señor le manda a decir el Señor a Elí. Y en el 36 le dice, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postarse delante delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Y era por qué? Porque los levitas no tenían herencia. La mejor herencia la tenían ellos. La mejor herencia era la herencia con el Señor. Él dijo su palabra, a todos les daré herencia, pero a ustedes no les daré tierra, porque ustedes comerán. Es que el Señor se los sirvió en la mano. Por eso es que yo digo, cuando todo se da en la mano, nosotros no lo valoramos. Nosotros no aprovechamos lo que el Señor nos da. Por eso es que muchas veces pasamos por tantas circunstancias, a ver si así aprendemos a valorar las cosas. Entonces, como ellos todo lo tenían en la mano, ellos ya no les importó nada. Pero ¿qué le dice a este si de pronto queda uno de tu familia, o sea, de la descendencia, de los que no vayan a morir? Entonces le tocará venir a arrastrarse aquí, donde el que esté sirviendo como sacerdote en el altar para que pida para el bocado de comida, para el pedazo de pan. Y no es que él se hubiera arrepentido. Estos despreciaron la herencia que el Señor les había dado. Y aparte que les había dado, se había afirmado una promesa. Entonces no es que el Señor se arrepienta, no es que el Señor sea malo. Nosotros somos como los cerdos. Metemos el hocico y lo sacudimos y no comemos, pero sí seguimos pidiendo. Así mismo son los cerdos. El que está en ladito de afuera quiere estar adentro y el que está adentro quiere estar afuera, porque no estamos llenos con nada. ¿Por qué? Porque nos lo sirvieron así. Y entonces, como estamos acostumbrados a que todo nos lo den así en la mano, cuando ya no lo vemos, no nos gusta. Pero ¿por qué no nos gusta? Porque a nosotros nos ha gustado que todo nos lo den así y no lo valoramos. Y cuando no nos lo dan así, entonces decimos se arrepintió, qué mala es o qué malo es. Pero eso es la costumbre que venimos cargando. ¿Por qué? Porque no reconocemos que son mis culpas, son mis responsabilidades, que yo soy la única persona que soy responsable de mis hechos, que si lo hago bien, voy a recibir bienes, pero si lo hago mal, voy a recibir males. Y después venimos y decimos, se olvidó el Señor de mí, se olvidó de nosotros.
cuando no hemos hecho nada por ponernos al día, a buscar esa presencia, a aprender cada día un poquito más de Él. Somos responsables nosotros de que nuestros hijos, porque si Elí hubiera pensado un poquito más, hubiera visto la gracia divina que vio Dios en Noé. Pero es que aquí ni Elí ni los hijos. Aquí no había de dónde agarrar. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, mis amados. Somos responsables. Solo nosotros somos responsables de nuestras actitudes. Que el Señor les bendiga. Les amo.